Qué gusto. ¿Qué tal, Rebeca, Jonathan Alonso, Jessica, Claudia Adriana, José Facundo, Carlos Enrique, Juan Antonio, Marcos Daniel, Alan Valladares, Alejandro Hernández? Un gusto volverlos a ver de nueva cuenta en este diplomado. El día de hoy vamos a ver un tema de interés respecto a pues, la evolución que ha tenido el Instituto Nacional Electoral respecto de las facultades que le son encomendadas constitucionalmente y legalmente, ¿no? A su vez que, pues bueno, también debe de cumplir, pues, ordenar o el cumplimiento de cuestiones de convencionalidad, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? El día de hoy, pues veremos las facultades especiales de Asunción. Bueno, el día de hoy y el día de mañana veremos las facultades especiales de asunción, atracción y delegación. Estas facultades que le fueron otorgadas al instituto con la reforma electoral del año 2014. Pero bueno, antes de iniciar, ya saben, esta aula, este espacio virtual, esta aula virtual es suya, así que pues no duden en participar cuando ustedes quieran hacerlo. Ya saben, tienen la oportunidad de abrir el micrófono directamente, no hay ningún problema. Quien quiera levantar la manita electrónica también lo puede hacer por ese medio, o en el caso que, pues bueno, existe alguna limitación, ya saben, también está la caja de comentarios. A su vez, pues bueno, ya saben, quien quiera la solicitud me manda un correo, Alex, por favor, la presentación, y yo se la reenvío. A veces me llevo a tardar, si llega a suceder, me ocupo, y entonces llego a perder los correos. Si en alguna ocasión llega a pasar que me tardo más de 2 días en enviarles la presentación, vuélvanmelo a recordar y ya, nuevamente, no se preocupe, pase así con calmitas, y ya la vimos allá atrás. Es que se necesitan sillas porque el día de hoy en la escuela se está presentando una publicación y entonces tenemos casa llena aquí en la escuela judicial. Por eso no me podía conectar porque tenemos muchas actividades. Bueno, regresando, vamos a nuestra presentación. Permítanme un segundo, vamos a empezar a proyectar. Espero que ya se ve en grande, Mauricio. Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, facultades de asunción, atracción y delegación. Este va a ser el tema del día de hoy y de mañana. Bueno, quiero partir de la reforma electoral del año 2014, esto porque me parece que es una reforma que pues hoy día, pese a que pues ya también estamos hablando de un plan B, que es una reforma legal también en materia electoral. Esto es que pues ya han pasado casi 10 años desde esta reforma, sin embargo, aún hoy la seguimos comentando por los efectos que trajo consigo. Esta reforma del año 2014, pues bueno, tuvo algunos cambios interesantes respecto del procedimiento especial sancionador, por ejemplo, ¿no? Donde, pues bueno, vimos nacer a la sala regional especializada, que sería el Instituto Nacional Electoral el que sustanciaría estos procedimientos y la sala regional la que los resolvería. Pero en el ámbito local, pues vimos una transformación de estos órganos electorales locales que existían con anterioridad. Estos institutos electorales locales que existían con anterioridad pasaron a tener una nueva relación con el entonces Instituto Federal Electoral y en consecuencia esto llevó a que, pues bueno, se creara el INE pasara a este nuevo órgano electoral denominado como INE. Pero incluso desde su nombre, ¿no? No nos quedaba claro esta cuestión de por qué nacional, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Y pues bueno, era integrar esta relación entre lo local y lo federal. Parte de esta reforma y de estas atribuciones que se transformaron tenían que ver con un argumento en el que se señalaba que los institutos electorales locales no garantizaban
buenas prácticas de menos en los procesos electorales y que en muchos de los casos se había observado que estos, pues bueno, habían sido o se había manifestado la intromisión de los poderes locales, cuando menos muy claramente muchos casos de los gobernadores respecto de estos institutos locales. Por lo tanto, no se garantizaba la imparcialidad, la transparencia y que pues más bien se notaba la parcialidad o cómo se estaba jugando, pues cómo jugaba el instituto a favor de una u otra fuerza que estuviera en el momento en el poder. Entonces esto llevó a repensar el diseño y en lugar de fortalecer a estos institutos locales, electorales locales, lo que se hizo fue, pues bueno, decirles institutos, pues no pueden garantizar la imparcialidad en los procesos electorales, en consecuencia lo conveniente será migrar hacia un orden nacional, ¿no? Creo yo, considero que, pues bueno, la cuestión es que se debía de mantener el respeto hacia el federalismo, tanto que hablamos de federalismo en México, y que sin duda alguna no se ha hecho tanto por fortalecerlo. Y cuando en verdad íbamos en una dirección de fortalecer al federalismo, pues bueno, dimos un paso que nos llevó a un Instituto Nacional Electoral. Y estamos hablando de federalismo electoral, ¿no? Bueno, la cuestión está en que a fin de cuentas, pues terminamos con este modelo, pero no es suficiente con que pues establecieran competencias que iba a tener el Instituto Nacional Electoral en lo federal y en lo local, y a su vez, pues bueno, cuáles quedaban para esos soples. Se le otorgó al Instituto Nacional Electoral 3 facultades especiales: la de asunción, la de atracción y la de delegación. La de delegación, pues bueno, sería que el instituto le otorgaría la posibilidad a estos OPLES, organismos públicos locales electorales, la posibilidad de que desarrollaran alguna de sus competencias. Sin embargo, como veremos, pues bueno, esto no ha sucedido. Lo que quiero poner sobre la mesa es la cuestión de que pues estas funciones fueron también criticadas en su momento, pues porque se habló que definitivamente la intencionalidad era desaparecer a los locales y pues bueno, mantener solo un órgano electoral. También había argumentos respecto de, pues bueno, los recursos públicos, ¿no? Y que pues qué tanto se duplicaban las funciones y por qué era conveniente mantener un instituto nacional, por qué era conveniente migrar a un instituto nacional electoral bajo estos argumentos, pero pues bueno, creo yo que la verdad es que se hubiera apostado mejor por fortalecer a esos locales, realmente darle sentido al federalismo que tenemos, ¿no? Y pues bueno, siempre la cuestión es un blindaje puede asegurar que existan mejores prácticas de aquellas que queremos erradicar. Sin embargo, pues bueno, nos quedamos a la mitad del camino, en cierta forma, porque pues bueno, se mantuvieron los soples y también pues bueno, este Instituto Nacional Electoral. Y en su momento incluso hasta se creó una unidad técnica de vinculación con los institutos electorales locales, que por cierto, durante este plan B, pues bueno, se sabe que ya desaparecen, ya lo vimos en otra sesión, desaparecen todas las unidades técnicas y solo se mantienen direcciones, ¿no? Al menos hasta el momento, ¿no? Entonces, hasta esta unidad técnica de vinculación, pues desaparecería con esta reforma. Como sea, pues este Instituto Nacional Electoral sí ha empleado estas atribuciones especiales a asunción total, parcial y atracción. Así que, pues bueno, vamos a ver en qué consiste y cuáles, ahora sí que vamos a ver los pormenores de cada una de estas atribuciones. ¿Alguien tiene algún comentario hasta aquí? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, esto ya lo habíamos visto con anterioridad, habíamos visto este cuadrito, ¿no? En otra sesión que pues nos plantea cuáles son estas atribuciones especiales. Cuando hablamos de asunción, hablamos de asumir la realización de actividades, ¿no? Aquí que quede muy claro, asunción se refiere a actividades, ¿no? Que realizan los OPLES. Esta asunción puede ser total o parcial, ¿no? Y bueno, es total cuando se organiza, ¿no?, por completo un proceso electoral local. Es parcial cuando solo se realiza alguna actividad
o fase de un proceso electoral local. Habíamos mencionado también que la atracción es cuando el instituto atrae un asunto porque lo quiere conocer, lo quiere analizar. Y en ese sentido, pues bueno, la intención es establecer un criterio interpretativo, ¿no? Que, pues bueno, pueda, o incluso lineamientos, como veremos, que puedan servir para futuras experiencias. Esto es importante porque hace la distinción entre la asunción. Asunción, hablamos de realización de actividades, atracción es conocer y analizar. Entonces ahí es la diferencia entre la asunción y la atracción. Como señalamos, también existe otra atribución que es la delegación. Cuando el instituto le otorga a algún OPLE la realización de alguna o algunas de las actividades que originalmente le corresponden al instituto. Entonces, estas son las tres atribuciones que nosotros vamos a ver. Vamos a profundizar en cada una de ellas. Y vamos a partir desde el marco normativo para ir analizando estas atribuciones. Bueno, 41, base quinta, apartado C, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos señala, en los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de la mayoría de cuando menos 8 votos, entonces ya de entrada vemos que ya nos está marcando una regla, ¿eh? Cuando menos 8 votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponde a los órganos electorales locales. B, delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso A del apartado B de esta base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento. O C, atraer a su conocimiento cualquier asunto de competencia de los órganos electorales locales cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. Entonces, ya la Constitución nos está advirtiendo estas atribuciones y nos está señalando de cuando menos 8 votos. Esto es la aprobación. Veremos que, bueno, para pues poder atraer un asunto son otros requisitos, pero ya lo veremos. La Constitución, pues como lo vimos en la sesión respecto de competencias de cada uno de los institutos electorales, de las autoridades electorales, pues bueno, vimos que la Constitución señala muy claramente cuáles le corresponden al Instituto Nacional Electoral y cuáles les corresponden a los hombres. A su vez, también hace esta distinción de durante los procesos federales y durante los procesos federales y locales. Cuando nosotros hablamos de asunción y atracción, hablamos de las funciones de los OPLES. Estas están marcadas en el artículo 41, base quinta, apartado C, primer párrafo, que señala dentro de estas funciones, 1, derechos y el acceso a prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 2, educación cívica. 3, preparación de la jornada electoral. 4, impresión de documentos y la producción de materiales electorales. 5, escrutinios y cómputos en los términos que señala la ley. 6, declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales. 7, cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo. 8, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos conforme a los lineamientos establecidos en el apartado anterior. 9, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local. 10, todas las no reservadas al INE y 11, las que determine la ley. Y como también veremos, dentro de estas situaciones, bueno, estas funciones que realiza el instituto, pues también veremos que, pues, o hemos visto, mejor dicho, que, pues, bueno, existen aquellas que no están específicamente como se apunta en la Constitución, pero que también se deben de realizar o son derivadas de estas funciones.
Por ejemplo, aquí no dice voto de las personas en prisión, ¿verdad? Pero, pues bueno, sabemos que dentro de la cuestión de garantizar el voto o realizar una elección, pues bueno, también están estas funciones. Tampoco dice voto en el extranjero, ¿verdad? Pero, pues bueno, sabemos que dentro de la organización está el desarrollo o la garantía del voto también para los connacionales en el extranjero. Entonces, aunque no se especifica, hay que tomar en cuenta que también están estas funciones o también podrían estar la posibilidad de realizar estas funciones. Delegación. Aquí estaríamos hablando de funciones del INE, que realiza en procesos federales y locales y que otorgaría a realizar a los organismos públicos locales electorales. Artículo 41, base quinta, apartado B, inciso A, señala la capacitación electoral. 2, geografía, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales. 3, el padrón y la lista de electores. 4, la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas. 5, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. 6, la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. Y 7, las demás que determine la ley. Pero incluso estaríamos hablando ahí, ¿no? De las demás que incluso, no determine solo la ley, sino que por interpretación también pues puedan derivar por una sentencia. Ya veremos el ejemplo incluso vamos a ver en la siguiente clase ejemplos concretos de asunción parcial, total, atracción, incluso también el caso de atracción mediante, pues bueno, una sentencia o mejor dicho, por ejecutoria de la Sala Superior del TPJF. Entonces ahí también vamos a ver cómo, pues, esta atracción también se puede dar por una resolución de la Sala Superior. Ahora, la LEGIPE, ¿qué señala? Dice, artículo 120, primer párrafo, la asunción y la atracción se resolverán en términos del presente capítulo. Aquí, ojo, porque vamos a empezar a ver cada uno de los requisitos que se requieren para la asunción y la atracción. 2, se entiende por asunción la atribución del instituto por asumir directamente la realización de todas las actividades propias de la función electoral que corresponde a los organismos públicos locales en términos del inciso A, del apartado C, de la base quinta del artículo 41 que acabamos de ver. 3, se entiende por atracción la atribución del instituto de atraer a su conocimiento cualquier asunto de competencia de los organismos públicos locales cuando su trascendencia así lo determine o para sentar un criterio de interpretación. Alan Valalladares, ¿cuál es la diferencia entre la asunción y la atracción? Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, ¿cuál? Bueno, comprendo que cuando hablamos de la asunción, de la atracción, pueden ser, pues, la actividad de conocer o analizar simplemente los criterios interpretativos del OPLE y es que los atrae el INE. Muy bien. ¿Y la asunción? Cuando estamos hablando de la asunción, pues es la atribución del instituto, pues, para asumir la responsabilidad directa, puede ser total o parcial, de alguna obligación que le compete directamente al OPLE. Muy bien, Alan. Muchas gracias. Ok, entonces ya tenemos bastante claro, ¿verdad? Hemos sido reiterativos en este tema y lo tenemos bastante claro, cuál es la asunción y cuál es la atracción. Les decía que vamos a ir entrando a los requisitos que se requieren respecto de la asunción y la atracción. Vamos a empezar con asunción. El artículo 121.2 de la LEGIPE nos señala la asunción de la competencia de una elección local solamente será procedente cuando se acredite fehacientemente en el procedimiento respectivo
que se actualiza alguno de los siguientes supuestos. Hay dos supuestos que se tienen que acreditar, uno u otro, o incluso los dos, para que se pueda asumir un asunto. Primero, que existan diversos factores sociales que afectan la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo. A su vez, aquí de fondo de lo que estamos hablando es que también pues puede existir alguna violación a los principios constitucionales electorales. ¿Estos cuáles son? Imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad en la contienda. Mauricio, te pregunto, ¿qué podría suceder en un proceso electoral local que violara o qué acto, qué acciones podría provocar que se estuviera violentando algún principio constitucional electoral que fuera de gravedad? Pues amenazas de muerte a un candidato. Podría ser, ya pasó. Ajá. Que no dejara, que hubiera manifestación de personas y que no dejaran que trabajaran el personal de los soples en las instalaciones. Ajá. A ver, ¿alguien más que me quiera decir? Muchas gracias, Mauricio. Sí, estás dando algunos, pero a ver, que afectaran los principios, algún principio constitucional. Jonathan, por favor. Hola, maestro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Podría ser que, por ejemplo, los consejeros del OPLE fueran tripulados o estuvieran controlados por algún gobernador y ya no tuvieran esa imparcialidad requerida en el proceso? Sí, muy cierto. Y justamente este era uno de los argumentos, ¿no? La intromisión de los gobernadores en los institutos, ¿no? Y que se viera muy claro o notoriamente esta intromisión. Muy bien, Jonathan. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quién más? Alejandro. Bueno, precisamente yo quería hablar de ese tema que ya mencionó el compañero. Por un caso concreto, si no mal recuerdo, fue Tabasco hace un tiempo, nos dio de remoción de 4 consejeros, precisamente por ese tema. Muy bien. Sí. Jonathan, ¿quieres participar otra vez? Otro caso podría ser cuando la Cámara local no distribuye el presupuesto requerido para el funcionamiento del órgano local. Entonces ahí tendría que intervenir el INE para llevar a cabo las funciones en el proceso electoral pues que estuviera ahí en juego. Sí, muy bien. Incluso la solicitud que vamos a revisar es justamente de un caso de este tipo, donde el instituto dice, ¿sabes qué? No tengo dinero para realizar este proceso electoral. Entonces, pues, Instituto Nacional Electoral, pues, así que asume este proceso electoral porque estoy incapacitado. Eso pasó en Guerrero, sí ha pasado, ya ha pasado. Vamos a ver un caso en específico, nosotros, pues sí, ya ha pasado esto. Bueno, ¿qué otras situaciones han pasado? Pues la imparcialidad, ¿verdad? Que el gobernador, en el caso de Colima, lo vimos, que pues bueno, mediante el secretario de Desarrollo Social, pues utilizó esta secretaría con fines electorales, ¿no? Entonces ahí pues utilizó toda la estructura de gobierno, ¿no? Para pues tener influencia en el desarrollo del proceso electoral. Mencionaban la objetividad, esto es que pues justamente los consejeros del instituto local, pues bueno, no sea observable o manifiesto que, pues bueno, no están cumpliendo con el principio también de imparcialidad, no están haciendo que exista una equidad en la contienda. Bueno, y eso afectaría también a la certeza y en consecuencia a otros principios. Pero bueno, estos ejemplos son muy buenos y nos hacen ver cuáles son las razones pues por las cuales pues podríamos decir que se están afectando, ¿no? La paz pública, pero a partir también por las cuales no existen condiciones políticas idóneas para la realización. Y con estas condiciones políticas idóneas también estamos hablando de la injerencia o intromisión comprobable de algunos de los poderes públicos que organizan el proceso electoral y su imparcialidad, que vienen a dar con los principios constitucionales electorales. 121.3 dice, los procedimientos de asunción se iniciarán a petición fundada y motivada ante el instituto.
La petición de asunción total se podrá presentar antes del inicio del proceso electoral. Ojo, ya estamos viendo tiempos. Está diciendo la petición cuando es de asunción total debe de presentarse hasta antes del inicio del proceso electoral. ¿Ok? ¿Quién puede solicitarla? Al menos 4 consejeras o consejeros del INE o la mayoría del organismo público local. Entonces ya vimos quiénes son los únicos que pueden solicitar la asunción: los consejeros del Instituto Nacional Electoral o 4 consejeros del INE o la mayoría de un organismo público local electoral. Entonces ya tenemos la regla, debe ser. Adelante, Alejandro. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, hace un tiempo el OPLE solicitó para que el INE hiciera el PREP, porque no tenían las condiciones económicas para realizarlo. Pero fíjate ahí, vamos a ver que varios de los desechamientos por asunción es porque se solicita quien no tiene la facultad para hacerlo. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. ¿Quiénes son? Los consejeros, 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral o la mayoría de un OPLE. Si lo realiza un representante, si lo realiza de un partido, de un partido político, de un candidato independiente, un congreso, el representante, algún ciudadano, etc., una asociación, no pueden realizar esta petición. Solo la pueden realizar 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral o la mayoría de un OPLE. A su vez, pues como ya vimos, el Consejo General va a determinar si ejerce, va a hacer un análisis, o sea, no solamente porque se dé la petición, va a aceptar la asunción total, parcial o la atracción. Debe de hacer un análisis, y esto se debe de someter a votación. ¿Cuántos se requieren? Al menos el voto de 8 de los 11 consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿Ok? Ahora, respecto de la asunción parcial, ¿qué nos dice la LEGIPE? Artículo 123. Los OPLES podrán, con la aprobación de la mayoría de votos de su Consejo General, solicitar al Instituto la asunción parcial de alguna actividad propia de la función electoral que les corresponde. El instituto resolverá sobre la asunción parcial por mayoría de cuando menos 8 votos. La solicitud aquí cambia, porque como vimos, era cuando es total, es hasta antes del inicio del proceso electoral. En el caso de la asunción parcial, puede presentarse en cualquier momento del proceso electoral de que se trate y en su caso solo tendrá efectos durante esa etapa que, pues bueno, se haya asumido parcialmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno se puede, cuando es total, hasta antes del inicio; cuando es parcial, durante el proceso electoral, no hay ningún problema. Claro está, debe de haber el tiempo considerable y de ahí el análisis que se realiza para que se pueda asumir parcialmente alguna actividad que realiza algún OPLE. Dice el reglamento de elecciones en el artículo 40, párrafo 4, la solicitud deberá presentarse ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto o bien ante la Junta Local Ejecutiva correspondiente. Como sabemos, el secretario ejecutivo, pues bueno, ha dejado con este plan B de tener varias de las funciones que anteriormente venía desarrollando. Quien ahora las va a cumplir es la dirección ejecutiva, ¿no? De lo jurídico y de lo contencioso, ¿no? Entonces, ¿quién será ahora a través de quién se presentará? Pues suponemos va a ser a través de esta nueva dirección. Entonces, y a su vez, pues bueno, sabemos que ya no hay juntas locales, que han cambiado su nombre. Entonces, pues se deben de dar estos cambios en este reglamento de elecciones si se llega a aprobar el plan B en todos sus términos, o dependiendo, ¿no? Si afecta, pues bueno, ahí tendrá que venir el reajuste respecto de quién va a recibir esta solicitud.
Atracción, vamos con atracción, dice artículo 124. En el caso de la facultad de atracción a que se refiere el inciso C del apartado C de la base quinta del artículo 41 de la Constitución Federal, la petición solo podrá formularse por al menos 4 de los consejeros del Instituto Nacional Electoral o la mayoría del Consejo del OPLE. El Consejo General ejercerá la facultad de atracción siempre que exista la aprobación de una mayoría de cuando menos 8 votos. Entonces estamos viendo que aplica la misma regla que la asunción total y la asunción parcial. Ahora, respecto de la solicitud, ¿hasta cuándo se puede presentar? Podrá presentarse en cualquier momento. ¿Ok? Sería como lo mismo que ocurre en la asunción parcial. Dice el párrafo tercero de este artículo 124, dice en la extraordinaria de gobernatura de Puebla fue atracción, ¿verdad? Sí, pero ahí fue un asunto interesante que vamos a analizar en la siguiente clase. Vamos a ver, y es más bien asunción, vamos a analizar ese caso de Puebla porque es interesante, el clima que políticamente se dio antes del día de la jornada, más bien dicho, durante todo el proceso electoral, durante la jornada electoral, incluso, ¿no? Posterior a los resultados, bueno, vimos un clima muy difícil, complicado, y bueno, vino a suceder este lamentable hecho, ¿no? De la gobernadora constitucional que fallece, ¿no? A los días, y pues bueno, todo el clima, pues la verdad es que no daba para que se organizara localmente y se decidió que, pues bueno, se asumiera el proceso electoral. Bueno, continuando con el tema, dice, se considera que una cuestión es trascendente cuando la naturaleza intrínseca del asunto permita que ésta revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración del desarrollo del proceso electoral o de los principios de la función electoral local. Aquí es interesante ver que cómo vamos a entender lo excepcional o lo novedoso. Había un reglamento de atribuciones especiales, bueno, está este reglamento de atribuciones especiales, que después se vino a reflejar en el reglamento de elecciones, que señalaba lo siguiente, en el artículo 25, párrafo tercero, para la atracción de un asunto, a fin de sentar un criterio de interpretación, se entenderá por excepcional, apartado del ordinario o de lo sucedido comúnmente, y novedoso, como no ocurrido con anterioridad, de manera que no exista un caso precedente que sirva de referente respecto al motor de proceder. Entonces, 4 de las características singulares del asunto cuya atracción se solicita deberán depender de su naturaleza intrínseca, dada su excepcionalidad y trascendencia. Entonces, así es como debe de entenderse cuando existe esta atracción para conocer casos, analizarlos y centrar algún criterio o algún lineamiento, deben ser excepcionales porque se apartan del ordinario, no han sucedido con anterioridad. Puede ser la pandemia, por ejemplo. Novedoso porque no han ocurrido con anterioridad, de manera que no existe un precedente, es algo que se está empezando a desarrollar, una nueva competencia, una nueva función, algo que no había sucedido con anterioridad. Así es como se entiende lo excepcional y lo novedoso que se señala en este artículo 124, tercero, párrafo tercero. Ahora, hasta aquí todo, vamos con calmita, pero vamos bien, vamos con buen tiempo y sí vamos a abordar y vamos a entrar a casos. Entonces, no se esperen. Yo sé que este tema es muy puntual, pero vale la pena irlo revisando para que tengamos claro cómo se da de qué trata y cómo se puede solicitar la asunción o la atracción. Vamos a iniciar con los requisitos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Ok. Jessica. Muchas gracias, doctor. Buenos días.
Solamente consultarles si han existido, imagino que sí, pero la verdad es que desconozco, si ha existido algún caso en el que el OPLE solicita, obviamente por la mayoría de votos que establece la ley, que se atraiga, digamos, la elección de tipo local y que el Consejo General del INE se haya negado. Sí, mira, vamos a analizar el único caso donde se ha asumido totalmente un proceso electoral local es solo la elección extraordinaria en Puebla. No hay otro caso donde el instituto haya asumido todo el proceso electoral. Solo se tiene como experiencia el caso de Puebla y eso, pues bueno, fue en la elección extraordinaria. Ese sería el caso que, pues bueno, tenemos hasta, que se ha dado hasta el momento. ¿Ok? Ok, Pero doctor, muchas gracias. vamos a revisar incluso el reporte que tiene el INE en la página, ¿no? Sobre Asunción Atracción. Y vamos a ver cuáles son los casos, ¿no? Que las solicitudes que han llegado, ¿vale? Sí, lo vamos a analizar. Bueno, dice el artículo 121.4. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Perfecto. Dice el artículo 121.4, párrafo cuarto, como quieran. El escrito inicial, ¿qué debe de contener? Nombre y domicilio del actor. Entonces, aquí tenemos una solicitud del Instituto Estatal Electoral de Baja California, ¿no? Y la envía, es una comunicación de la Secretaría del Consejo General, pues vemos aquí el oficio número con su clave alfanumérica, asunto solicitud de asunción parcial, donde se firma en la ciudad de Mexicali el 15 de febrero del año 2019, a quien se envía al anterior secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. Marcos, Daniel, ¿me ayudas, por favor, a identificar el nombre y el domicilio del actor? Ahí está, bien fácil. ¿Sí? ¿Me escuchas, Marcos? Perdón, se fue mi internet. Ajá. El nombre y el domicilio del actor. ¿Puedo repetir, perdón? Es que se está lento mi internet. Sí, no te preocupes. Ahí dice el que suscribe. Ahí iniciando luego dice el que suscribe, LIC. El que suscribe Raúl. el licenciado Raúl Guzmán Gómez, secretario del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, señalando para oír y recibir toda clase de notificaciones en el domicilio ubicado en la avenida Rómulo O. Farrell, número 938, Centro Cívico y Comercial en la ciudad de Mexicali, Baja California, con el debido respeto, comparezco para exponer. Muy bien, exacto, ahí ya vemos, en este escrito es muy, lo tomé como ejemplo porque es muy claro cómo se van cumpliendo cada uno de los requisitos que se señalan en la ley. Entonces aquí nos dice nombre y domicilio del actor, aquí se identifica al licenciado Raúl Guzmán Gómez como el secretario del Consejo General. Sabemos que en este caso debe de acreditar que efectivamente es el secretario del Consejo General, es uno de los requisitos que veremos que se tienen que cumplir. Él no acredita aquí, él lo va a poner en la parte de pruebas, pero bueno, aquí está el nombre del actor, ¿quién es? Pues el secretario es el que está presentando la solicitud y a su vez, pues bueno, está dando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Segundo requisito, dice, el escrito debe contener acreditación de calidad de los solicitantes mediante la documentación pertinente, lo que les había comentado. ¿Cómo se acredita que es el secretario ejecutivo? Pues bueno, en este apartado de pruebas puso ahí documental pública, consistente en copia certificada del nombramiento del suscrito, que me acredita como secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California de fecha 28 de junio de 2017, constante en una foja, tamaño escrita por ambas caras,
tamaño carta escrita por ambas caras, foliadas en 3, la cual se relaciona con todos los hechos y consideraciones expresados. En el caso de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues no deben de acreditar la calidad que ellos tienen, ¿no? Al ser conocido por el propio Instituto Nacional Electoral, la calidad que están ostentando. Entonces, en el caso de los consejeros del INE, este requisito, pues están exentos de este requisito. Artículo 121.4. El escrito inicial deberá contener una narración de los hechos que motivan su petición de asunción, en las que se deberá señalar cuáles son las condiciones que impiden que la elección se organice por el OPLE y cuáles son los principios electorales que se estiman vulnerados. Por favor, alguien que me ayude a leer el párrafo 8. Claudia, adelante, por favor. Partiendo del anterior, la solicitud de asunción parcial se encuentra motivada en razón de la implementación de las diversas reglas de operación desarrolladas por el INE para la realización del conteo rápido, organismo nacional que cuenta con el capital humano capacitado y actualizado en la implementación y operación de esta actividad, así como mecanismos de seguridad que permitirán abonar el desarrollo eficiente y adecuado del proceso electoral, cumpliendo así con la observancia de los principios rectores de la función pública electoral. Síguele ya, porfa. Aunado a lo anterior, es necesario tomar en cuenta que el Instituto Electoral no cuenta con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes para implementar, operar, ejecutar y financiar el conteo rápido, dada la insuficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal 2019, por lo que en la presente solicitud se considera pertinente promover ante el INE para que asuma el costo total de esta actividad, situación que se pone de manifiesto con lo expuesto en el antecedente 8, en el que se expresa que el Pleno del Congreso del Estado aprobó el presupuesto de egresos del Instituto Electoral, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por la cantidad de 469,654,626,59, sin mayor análisis. Ajá. Bueno, muchas gracias. Aquí nos vamos a quedar porque era lo suficiente. Dice, el escrito deberá contener una narración de los hechos que motivan la petición de asunción. Muchas gracias, Claudia. En el caso, ¿cuál es la situación? Ya Jonathan nos había advertido anterior este escenario. ¿Cuál es? Que pues bueno, aquí están haciendo el OPLE está señalando que no cuenta con los recursos económicos, ¿no?, suficientes para implementar, operar y ejecutar y financiar el conteo rápido en relación a los parámetros que ha establecido el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Consecuencia, solicita que sea el Instituto Nacional Electoral el que, pues bueno, asuma la realización de esta actividad y, pues bueno, en consecuencia, pues mediante esta atribución de asunción parcial, pues bueno, sea el instituto quien la realice. Y sobre todo advierte que, pues bueno, bajo la aprobación del presupuesto de egresos, pues no se contempla esta actividad y en consecuencia, pues no cuentan con estos recursos, ¿no? Entonces aquí se está haciendo una narración breve, concisa y muy clara de por qué están haciendo esta solicitud, ¿no? Entonces, no es necesario echar el megachoro, simplemente es pues contar con claridad qué es lo que está sucediendo y por qué se está solicitando la asunción total, parcial o la atracción. Continuamos. Dice el artículo 121.4, el escrito deberá contener pruebas que acrediten su narración y la petición de atracción. Aquí en relación a este requisito de las pruebas, pues bueno, habíamos advertido, o se había advertido que no se contaba. Alguien me cerró la...
Pues, perdón, alguien me cerró la cámara electrónicamente, pero ya está. Ya estoy ahí. Gracias. Aquí, en relación a este requisito, vemos que, pues, ¿cuál es la prueba que se va a aportar por parte de este OPLE de Baja California? Pues dice, documental pública consistente en copia certificada del punto de acuerdo IEEBCCU, la clave alfanumérica, por el que se determina solicitar al Instituto Nacional Electoral la asunción parcial respecto de la implementación, operación, ejecución y financiamiento total del conteo rápido para el proceso electoral local ordinario, aprobado por con 6 votos a favor y 1 en contra de las y los consejeros electorales que integran el órgano superior del Instituto Electoral de Elecciones de Baja California. Probanza que se ofrece, ¿no? Documental pública, consistente en copia certificada del dictamen número 2 de la Comisión Especial de Administración, Adquisiciones y Enajenaciones, por la que se aprueba el anteproyecto de presupuesto de egresos y su articulado, el programa operativo anual, la plantilla personal y sus tabulaciones de percepciones, así como el financiamiento público a los partidos políticos del Instituto Estatal Electoral de Baja California para el ejercicio 2019, aprobado, ¿no? Por votación unánime. Ahí es donde, pues aquí viene, te estoy demostrando qué está sucediendo financieramente. Documental pública consistente en copia certificada simple del periódico oficial del Estado, tomo 125, número 60, sección 2, en el numeral especial de fecha 31 de diciembre de 2018, en la que se publicó el presupuesto de egresos. Y bueno, estas pruebas vienen en relación con la narración que anteriormente nos hizo favor de leer Claudia, que era que, pues bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está solicitando la asunción? Por falta de presupuesto. No puedo realizar los conteos rápidos. ¿Cómo pruebo lo anterior? Pues bueno, aquí te estoy mostrando el anteproyecto de presupuesto, ¿no? Que se solicitó. Aquí te estoy enviando el diario oficial, donde viene cómo se aprobó, y pues con ello lo que se quiere demostrar es que, pues bueno, no se tienen los fondos suficientes para poder realizar esta actividad. Por lo tanto, pues bueno, ahí se están mostrando las pruebas. Adelante, Marcos. Disculpe, ¿eso sería un atentado a la autonomía del órgano estatal? ¿El que el Estado no asigne fondos para ese tipo de actividades? A ver, perdón, se cortó un poquito, ¿me puedes ajá? ¿Sí me escucha bien? Es que Ahí ya no. Okay, ese recorte o esa falta de asignación de presupuesto se contempla como un atentado a la autonomía de este OPLE de Baja California, o pues sí, estaríamos ahí. Sí, una parte muy importante, como veremos, es que los órganos electorales tengan, pues bueno, incluso, ¿no? Se advierte constitucionalmente, pues que tengan los medios suficientes para poder realizar sus funciones. El hecho de que no se garanticen los medios para que los institutos, las autoridades electorales puedan cumplir con sus funciones, pues sí, es una afectación seria y directa a incluso la propia democracia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema también muy interesante. Adelante, Alejandro Hernández. Sí, de hecho, un tema similar fue precisamente derivado de la reforma del 2014 en el tema de los tribunales electorales, que se fueron una controversia constitucional porque precisamente en muchos estados no les estaban dando la administración correspondiente en su momento. Digo, podría ser tal vez un equiparable, ¿no? Sí, ¿no? Y incluso en ese entonces hubo pues, varios criterios de la sala superior que emanaron de la sala superior, de decisiones de la sala superior sobre, pues bueno, el garantizar a las autoridades electorales locales el funcionamiento, ¿no? Y pues bueno, de ahí hubo o hay una serie, ¿no? de sentencias que establecieron, me parece, incluso algunas jurisprudencias respecto del trabajo que deben de realizar estas autoridades electorales locales. Incluso si quieren, les prometo, Marcos, busco el tema y les puedo ahí pasar ahí qué se decidió, ¿vale? Yo creo que sí me da tiempo para mañana. Bueno, continuando. Artículo 121.9. En este procedimiento se admitirán como pruebas
testimoniales públicas ante la oficialidad electoral, documentales públicas y privadas, pruebas técnicas, presunción legal y humana. Sin embargo, también, bueno, se reconoce como prueba, que no está señalada en la ley IPE, pero sí en el reglamento de elecciones, la presuncional, como vemos en el escrito del Instituto Electoral de Baja California, que, pues bueno, incorporó esta prueba, la presuncional. Respecto de las pruebas, también se debe señalar que el reglamento de elecciones considera que se pueden aportar pruebas supervenientes hasta el cierre de la instrucción. Entonces, no solo se presentan con el escrito inicial, sino que también, pues bueno, pueden aportarse como pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción. ¿Y por qué el cierre de la instrucción? Porque la presentación de este escrito es la primera parte. Como veremos, pues bueno, hay otros pasos que posteriormente continúan hasta la aprobación de la solicitud. Pero continuando con esta, dice el artículo 121.11, en la etapa de investigación y desahogo de pruebas del procedimiento se tomarán en cuenta, además de las pruebas que obren dentro del procedimiento, las opiniones de todos los partidos políticos que participen en el proceso, de los poderes del Estado y otros actores políticos que puedan incidir en el proceso. Entonces, no solo se va a quedar el Instituto Nacional Electoral con lo que están señalando los consejeros en este escrito de solicitud, sino que, pues bueno, también, pues se va a encargar de, pues bueno, generar un expediente en el cual va a sustanciar su decisión o va a llegarse de todos los elementos que sean necesarios para, pues bueno, dar una resolución que en verdad, pues bueno, sea acorde a lo que está ocurriendo en el Estado. Es decir, que no se puede quedar solo con lo que dice alguna de las partes, sino que requiere que todos aquellos que participan durante el desarrollo del proceso electoral o que inciden en el proceso opinen al respecto. Y esto, pues bueno, también irá a dar en el expediente. Continuamos. El artículo 121.12, párrafo 12 señala, en la investigación, la Secretaría Ejecutiva se podrá llegar de elementos de información y apoyo de las autoridades competentes y de opinión pública para que se tomen al momento de su resolución. Ahí incluso, pues bueno, puede ser, oye, a ver, se señala que así se aprobó, ¿no? Entonces, bueno, vamos a preguntarle al Congreso, oye, ¿se aprobó efectivamente de esta forma? Pues bueno, ya dará el Congreso su opinión, ¿no? El Congreso del Estado dará su opinión, pero a su vez, pues bueno, puede ser a lo mejor otro tipo de autoridades, ¿no? Que tengan relación con lo que se va a aprobar y también, pues bueno, a estas también se les acercará para conocer el Instituto Nacional Electoral, para conocer su opinión. La cuestión está en que la decisión, cuando se tome, pues bueno, tenga las bases, los fundamentos necesarios para que en verdad, pues bueno, la competencia especial pues no se asuma a la ligera, ¿no? Sino que realmente tenga pues un sustento fáctico, ¿no? Y no solo pues legal. El escrito inicial deberá contener también, pues bueno, la fecha y la firma. La fecha la vimos al inicio y aquí, bueno, al final, pues se presentaba en este escrito la firma de este secretario del Consejo General del Instituto Electoral de Baja California, el señor Raúl Guzmán Gómez. Como les había mencionado respecto de la solicitud de los consejeros del INE, pues bueno, esta cambia porque no necesariamente, no tiene que cumplir todos los requisitos que sí se señalan para los consejeros del OMPLE. La solicitud entregada al secretario ejecutivo para asumir la elección extraordinaria en Puebla, por ejemplo, ¿no? Solo, pues bueno, fue acompañada por 4 consejeros, como habíamos visto que era el requisito, ¿no? Entonces ahí vemos 4 consejeros, los cuales, pues bueno, están presentando ahí la solicitud. En este caso, ¿no? La solicitud que se presenta no debe acreditar los requisitos señalados en el inciso A,
B y D. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, no tienen necesidad de probar pues el cargo, ¿no? El domicilio del actor tampoco lo tiene que comprobar porque es el propio Instituto Nacional Electoral, y el D, que es se me va, ¿cuál es el D? Las pruebas, ¿no? Las pruebas, porque el propio instituto es el que va a sustanciar. Entonces, esos requisitos no los tienen. El nombre y el domicilio del actor, y a su vez también la cuestión probatoria. Bueno, y una vez que se ha presentado este escrito, la persona titular, y vean, aquí es donde ya va a cambiar, porque la LEGIPE, pues bajo este plan B ya señala que es la Dirección Ejecutiva Jurídico y de lo Contencioso Electoral. Antes lo hacía la Secretaría Ejecutiva, pues bueno, aquí ya hay este cambio. La que se señala que será la que registrará y hará pública en la página de internet del instituto esta solicitud. En el término de 2 días podrá prevenir al actor en caso de que su escrito inicial carezca de algún elemento o exista falta de claridad en el escrito para que lo subsane en un término de 48 horas. Entonces estamos hablando de que se presenta el escrito ante el titular de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso Electoral, y pues bueno, lo va a publicar en internet. ¿Cuál es la intención? Que pues bueno, como vimos, va a hacerse llegar de la opinión de aquellos que influyan en el proceso electoral o de las autoridades que puedan dar información que ayuden a fundamentar de mejor forma la decisión positiva o negativa, ¿no? Respecto de la solución parcial o total o de la atracción, ¿no? Ahora, en el caso de que reciba esta solicitud y se les pasó la firma, no viene alguna prueba, ¿no?, que sea contundente respecto de lo que se está señalando en la narración, o incluso la propia narración sea confusa, pues lo que se va a hacer no es desechar de plano, sino que le va a dar oportunidad a quien presentó la solicitud de subsanar aquellas situaciones que, pues bueno, deban de subsanarse en un término de 48 horas. La Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, dentro de los 4 días hábiles siguientes a la recepción o a que se tenga por desahogada la prevención, ahora sí ya la subsanaste, ya, bueno, te previne, ya la subsanaste, ¿no? El requisito, lo que te hacía falta. Ahora sí, en un término de 4 días va a emitir un acuerdo de apertura de procedimiento. Entonces viene un acuerdo de apertura de procedimiento en el que se determinará su admisión o su rechazo por notoriamente improcedente. Entonces ahí es donde viene este proceso de admisión y de análisis, ¿verdad? Ya te lo admití, ahora sí, lo que corresponde ahora es analizar, ¿verdad? Y bueno, va a emplazar al OPLE para que comparezca en el procedimiento, pudiendo presentar en su caso las pruebas o alegatos que considere convenientes, lo anterior sin perjuicio de ordenar las investigaciones. ¿Qué nos había dicho anteriormente la LEGIPE? Pues bueno, le tienes que preguntar a los partidos políticos, le tienes que preguntar a todos los que inciden, ¿verdad? No te puedes quedar solo con la solicitud, necesitas acudir a todos esos actores. Entonces, independientemente de que en su momento también va a existir la posibilidad de, pues bueno, que el instituto local, ¿no?, se presente a una audiencia de pruebas y alegatos para, pues, ahora sí que acompañar lo que señaló en su escrito, pues el instituto de manera paralela, pues va a ordenar estas investigaciones y lo más importante, recabar las pruebas pertinentes. Entonces no se va a quedar solo con las pruebas que se le estén ofreciendo en el escrito, va a recabar todas las pertinentes. Y aquí es importante porque cuando hablamos también de las pruebas pertinentes respecto de la asunción y de la atracción, es importante tener en cuenta que el instituto también le va a preguntar a sus áreas. Por ejemplo, en el caso de voto electrónico, le preguntará a sus áreas, oye, dirección informática, ¿no?, etc., todas las que tengan tema, tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad de realizar
este proceso electoral, existen los recursos, la experiencia, los materiales. En el caso de un proceso electoral, le va a preguntar a todas sus áreas si es posible la realización de, bueno, más bien el poder ejercer alguna de estas atribuciones de asunción o de atracción. Entonces le preguntará a sus áreas, incluso en lo jurídico. Entonces, es de importancia señalar que este expediente, pues bueno, se va a llegar de todos los elementos necesarios. Aquí, pues bueno, les había puesto como en la página de internet del instituto, pues se advierte, ¿no? Facultad de asunción parcial y cuáles son las solicitudes. Entonces ahí el instituto va a colgar para que todo el interesado también pueda, pues bueno, abonar en estas investigaciones o pruebas. El artículo 51 del reglamento de elecciones nos señala que la audiencia de pruebas y alegatos, ¿no?, a las que se alude en el artículo 121, párrafo sexto, se desarrolla en los siguientes términos. Primero, se llevará a cabo de manera ininterrumpida en forma oral, debiéndose levantar constancia de su desarrollo, que deberá ser firmada por los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo. En caso contrario, se aceptará razón de ello. Es importante apuntar que si el emplazado no asiste, esto no quiere decir que no se va a celebrar esta audiencia de pruebas y alegatos. Se va a celebrar esté o no esté el emplazado, respetando la hora y el día fijado para dicha audiencia. Ahora, ya iniciada la audiencia, esté o no el emplazado, se dará el uso de voz a quien representa al OPLE, a fin de que de forma oral o escrita manifieste, porque hay quien llega y dice, pues aquí yo traigo escrito, ¿no? Lo que es a mi parte, ¿no? Entonces se puede hacer oral o se puede hacer mediante un texto de manera escrita. Y así, pues bueno, la finalidad de este uso de la voz o de esta manifestación en un primer momento es expresar lo que a su derecho convenga en relación con el emplazamiento formulado, esto es, a la solicitud que se ha realizado. Ahora, en este momento también se ofrecen las pruebas que en su derecho correspondan y se estimen pertinentes, que se acompañen las que se presentaron en el escrito o a su vez incluso pruebas que pueden considerarse como supervenientes, que anteriormente no se tenían y que tal vez para este momento ya se cuenta con ellas. Sin embargo, sabemos que hasta el cierre de instrucción es cuando se pueden aportar pruebas. Ahora, concluido el desahogo de pruebas, se dará el uso de la voz al compareciente, el secretario ejecutivo o el funcionario designado al efecto resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo. Y C, concluido el desahogo de pruebas, se dará uso de la voz al compareciente para que formule sus alegatos en forma verbal o escrita. Entonces, esta es la forma en la que se va a conducir esta audiencia de pruebas y alegatos. Ahora bien, el artículo 121, párrafo séptimo, señala: la persona de la dirección ejecutiva y jurídica de lo contencioso electoral podrá desechar la petición de asunción por improcedente cuando, ¿qué casos? A, se hubiera promovido para alguna persona que carezca de legitimación para hacerlo. Esto es muy importante porque muchos de los desechamientos que existen respecto de asunción y de atracción es porque se promueven por alguien que carece de legitimación. Ya había dicho, un representante de algún partido político, algún miembro de un partido político, alguna persona, ¿no? Que pues no teniendo un cargo, ¿no?, de legitimado, que sea un consejero, pues realiza esta solicitud. Muchas de las solicitudes están desechadas por esta falta de legitimación. B, que resulte frívola, es decir, los hechos o los argumentos resulten intrascendentes, superficiales o ligeros. Esto sería en apariencia del buen derecho. Claro, la intención no es juzgar sobre el fondo, ¿no?, sobre la solicitud en sí. Sí, de una lectura que se pueda dar a esta solicitud, se observa
que la misma no tiene los fundamentos para pues, poderse realizar, pues bueno, ahí es donde puede venir un desechamiento. Ya se hubiera resuelto un procedimiento previo de asunción sobre el mismo proceso electoral local, quiere decir que a lo mejor, pues bueno, se presenta la solicitud por parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y posteriormente, pues bueno, viene a darse una solicitud por parte de los consejeros del OPLE, ¿no? En este caso, pues bueno, las solicitudes, ¿no? Pues bueno, ya se había planteado alguna con anterioridad y si ya se dio una resolución, pues no tiene caso alguno volver a resolver sobre la que sigue. Y más, si es en sentido positivo, ¿no? Si se va a realizar la actividad, pues bueno, pues ya no tiene caso pues el abrir otro expediente. No se hubieran aportado pruebas que permiten de forma indiciaria acreditar los dichos del actor. Esto es muy importante, por eso en el escrito inicial deben de presentarse estas pruebas. Que claro, pues bueno, sabemos que posteriormente en la audiencia de pruebas y alegatos puede presentarse o hasta el cierre de la instrucción. Sin embargo, sí es muy importante en ese escrito inicial que estén esos indicios, esas pruebas que de manera indiciaria pues acrediten los hechos de la narración que se está presentando y que están justificando, tratando de justificar la solicitud. Se hubiera presentado la petición fuera de los tiempos previstos en la presente ley. Se desea que se dé una asunción total y entonces se presenta ya iniciado el proceso electoral, ¿no? Como vimos, un requisito para la solicitud de asunción total es que se presente hasta antes de el proceso, el inicio del proceso electoral. Una vez iniciado, pues ya no es posible. En consecuencia, pues bueno, que no se cumplan estos tiempos. Ojo, también puede suceder respecto de la asunción parcial o la atracción en situaciones donde, pues bueno, ya también los tiempos no permiten que se puedan ejercer estas atribuciones. Por lo tanto, es que también se debe de tomar en consideración los tiempos que permitan la realización de las actividades que se busca atraer bueno, que se busca que se atraigan o se asuman por parte de el INE. La petición de la asunción se sobreserá cuando la situación que le dio origen hubiera desaparecido. Como sabemos, pues bueno, también puede ser el caso, el de Baja California fue un ejemplo, ¿no? Donde pues se solicitaba el asumir los conteos rápidos por una cuestión presupuestal. No obstante, esa solicitud, el Congreso en su momento, pues bueno, hizo un ajuste en los dineros y se otorgó al instituto ese presupuesto para que pudiera realizar esta función. En consecuencia, pues bueno, la situación es que lo que fundamentaba la solicitud, que era el problema financiero, pues bueno, se resolvió en lo local. Así que, pues bueno, ahí se tuvo que sobreseer esa solicitud porque desapareció lo que le daba origen. Aquí vamos a ver un desechamiento por legitimidad. Dado que cada vez veo menos, ya necesito un lazarín, no, toco madera, pero sí necesito lentes, cambio de lentes. Por favor, alguien que me ayude a leer así de forma rápida, es el punto donde dice, sí, desde el principio, por favor, nada más una lectura rápida para que vean este desechamiento, por qué se está desechando. A ver, yo si quiere lo leo, sí está medio complicado. Sí, por favor, Jonathan. Voy a intentarlo. Ahí va. Sí está Solicitante Juan Carlos Dorantes Garcés, representante propietario del candidato independiente indígena Jesús López Rodríguez, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de Oaxaca. Dice, Ciudad de México, a 18 de mayo del 2022, visto. El expediente de asunción parcial INE SEASP 01-2022, presentado por Juan Carlos Dorantes Garcés,
quien se ostenta como representante propietario del candidato independiente indígena Jesús López Rodríguez ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, esta Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Nacional da cuenta que una vez analizadas las constancias que integran el expediente, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia señalada en el artículo 123, párrafo primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en concordancia con los artículos 42, párrafo 1, inciso A y 55 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, toda vez que 1. El artículo 123, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 42, párrafo 1, inciso A y 55 del Reglamento de Elecciones, prevén que la solicitud de asunción parcial podrá formularse por al menos 4 consejeros electorales del Consejo General del Instituto o por la mayoría de votos de los consejeros electorales del órgano superior de dirección del organismo público local electoral. 2. La solicitud en estudio fue formulada por un ciudadano, Juan Carlos Dorantes Garcés, quien se ostenta como representante propietario del candidato independiente indígena Jesús López Rodríguez ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, persona que carece de legitimidad procesal para solicitar el ejercicio de la facultad de asunción parcial en los términos del párrafo precedente. En consecuencia, se incurre en la causal de improcedencia prevista en el artículo 42, párrafo primero, inciso A, del Reglamento de Elecciones, que establece que las solicitudes serán improcedentes y se desecharán de plano si se hubiera promovido por alguna persona que carezca de legitimidad para hacerlo. Por lo anterior... Hasta ahí, que ya no te tortures más en la vista, nos ayudaste muchísimo, Sí. pero notan aquí, pues bueno, es el representante de un propietario de un candidato independiente indígena, ¿no? En este caso, pues bueno, él no tiene la legitimidad para presentar esta solicitud. ¿Quiénes tienen la legitimidad? Los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los consejeros del OPLE. Solo ellos pueden solicitar que, se ejerzan estas facultades especiales. Si lo realiza alguien más, pues ¿qué vamos a tener? Un desechamiento y pues bueno, en consecuencia, este tipo de acuerdos. Muchísimas gracias, Jonathan, ahí sí nos echaste mucho fuiste de demasiada ayuda. Ahora, artículo 121, párrafo 13. La resolución de la asunción de la elección se aprobará en su caso, al menos, y aquí cambia. Vimos que quienes pueden solicitar 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral o la mayoría del OPLE. Respecto de la aprobación, pues bueno, va a cambiar porque la resolución se aprobará con el voto de al menos 8 de los consejeros o consejeras del Instituto Nacional Electoral y podrá ser recurrida ante la Sala Superior, esta decisión, ante la Sala Superior del DPJF. Entonces vemos quiénes pueden aprobar, pues los consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral y se requieren al menos 8 votos de los 11 posibles. El reglamento de elecciones nos señala que estas resoluciones de asunción, atracción y delegación deben contener al menos las razones de hecho y de derecho, los alcances del ejercicio de la facultad, es decir, deben de ser muy claros. ¿Por qué motivos de hechos están? ¿Cuáles son los motivos de derecho? Por eso les decía que también el instituto le va a preguntar no solo a los partidos políticos o a todos aquellos que tienen incidencia en el proceso electoral local, sino también a sus áreas, porque les va a preguntar, jurídicamente podemos hacerlo, tenemos la capacidad fáctica, tenemos la capacidad de realizar esta solicitud. Y entonces, en la resolución lo que nosotros vamos a ver son estas razones de hecho y de derecho. Vamos a analizar en la siguiente sesión pues algunas peticiones y vamos a ver pues unas resoluciones en las que pues, sea posible analizar estas razones que pues va analizando el instituto. Entonces va a hacer un análisis de las pruebas, de lo que se está diciendo, se va a llegar de los elementos de todos aquellos, de los dichos, de las pruebas, de todos aquellos que pueden influir, que pueden
ayudar a dar una determinación y también de las áreas. Y a su vez, pues bueno, esta resolución también debe de dar cuenta de cuáles son los alcances de dicha resolución, es decir, qué es lo que va a realizar. Siempre va a ser, la resolución siempre va a aplicar sobre el proceso electoral al cual se está solicitando se realice alguna de estas facultades, la de asunción o la de atracción. Nunca va a ir más allá de otro proceso, es decir, nunca va a aplicar en dos procesos electorales, siempre va a ser para el proceso electoral que se está solicitando. Y también, pues bueno, en consecuencia, cuando se explica por parte del instituto los alcances, pues bueno, se va a hacer muy claro cuáles son las actividades que se van a realizar. Y pues sobre todo aquí queda muy claro porque también va a presentar un calendario, de las actividades que va a realizar, cuándo inician y cuándo terminan. A su vez, pues bueno, debe de aprobarse, bueno, ya dijimos eso, por 8 votos, se debe de publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta de la entidad, donde, pues, y el portal de internet del Instituto Nacional y del OPLE, donde, pues, bueno, se vaya a asumir o a traer un asunto. A su vez, pues, bueno, se notifica al OPLE y a los partidos políticos, así como a los candidatos independientes de la entidad. Aquí vemos una resolución, la INSG 40-2019, resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la cual se ejerce la asunción total para llevar a cabo los procesos electorales extraordinarios 2019 en el estado de Puebla, emitido en el expediente INE-SE AS 202, diagonal 2019, e INE-SE diagonal AS03, diagonal 2019, acumulado. Les decía que pues esta es la única experiencia de una asunción total, ¿no? Para llevar a cabo un proceso electoral local, fue en el caso de Puebla, pero bueno, mañana vamos a entrar más a detalle. Otro tema que sí es muy importante que debe de tener la resolución es que dice en la resolución, artículo 7 del Reglamento de Atribuciones Especiales, párrafo cuarto, en la resolución que recaiga los procedimientos especiales de asunción del Consejo General, ordenará a la Secretaría Ejecutiva del Instituto la realización de un convenio, un anexo técnico y financiero, así como la mención de quién cubrirá los costos y la obligación de que la comisión o comisiones correspondientes den seguimiento a las actividades en materia de la asunción. Esto me lo han preguntado en varias ocasiones, bueno, ¿y quién va a poner el dinero, no? Pues es muy claro en el caso de Baja California, ¿no? ¿Por qué estaba solicitando la facultad de asunción respecto de los conteos rápidos? Porque no tenía dinero, ¿no? Esa era la cuestión, no tenía la capacidad económica para llevar a cabo esos conteos. Entonces, ¿qué es lo que le estaba solicitando al INE? Que fuera el INE el que asumiera el costo de realizar los conteos rápidos. Ahora, puede suceder que a lo mejor pues, exista un acuerdo de, pues bueno, ¿cómo nos vamos a ir con los costos, verdad? Les digo, pues realmente no tenemos tantas experiencias de un proceso electoral, de asumir un proceso electoral de manera total, parcial sí, en casos de conteos rápidos, y en esos casos, pues casi siempre ha sido el Instituto Nacional Electoral el que ha aportado los fondos, ¿no? Vamos a ver el caso de Puebla para ver cómo quedaron, pero pues bueno, esto es importante, debe de presentarse, ¿no? Ahí en esa sentencia, pues cómo se van a ir y además, pues bueno, debe de contemplarse en el anexo técnico esta cuestión financiera. Finalmente, respecto a esta resolución, en el caso de que se determine ejercer la facultad de asunción, el OPE deberá proporcionar toda la información que obre en su poder y que resulte indispensable para la organización del proceso o, en su caso, para la realización de una función específica. Esto es importante, pues porque también el INE se debe de nutrir, ¿no?, de todos los elementos que le permitan realizar la función que se le está solicitando.
o también, pues bueno, para poder hacer un análisis del criterio que se busca establecer, que aunque ya sabemos, pues bueno, esto se trata casi siempre de que es el INE el que se está interesando sobre algún aspecto, ¿no? Entonces ahí es, ya sea que por solicitud se le tenga que otorgar o que el propio instituto, pues bueno, considere que debe de otorgar toda esta información, como sea, se debe de llegar el INE de toda esta información que le permita, pues bueno, realizar esta función. Respecto de la delegación, pues bueno, vamos a tener que esta, pues se señala en el artículo 125 de la LEGIPE. Y dice, para el ejercicio de esta facultad, el acuerdo del Consejo General deberá valorar la evaluación positiva de las capacidades profesionales, técnicas, humanas y materiales del organismo público local electoral para cumplir con eficiencia la función. Se está apelando a un análisis, a una evaluación del trabajo que viene desarrollando el organismo público local electoral. Y vean cómo, pues bueno, se plantea la idea de capacidades profesionales, técnicas, humanas, ¿no? Esto es de los servidores públicos, materiales que cuenta el organismo público electoral para poder considerar que pues se le pueda delegar alguna función en específico o la realización de un proceso electoral que se ponga en tela de duda. Sin embargo, pues bueno, pese a que pues se apela a esto, ¿no? De, híjole, este instituto, estoy dudoso respecto de cómo estás trabajando, la realidad, perdón, aunque se pueda poner en tela de duda, ¿no? Esto del trabajo de los OPLES, la realidad es que pues los casos que más se han dado es que exista la asunción por parte del instituto de alguna actividad o la atracción respecto de algún criterio. No se ha dado aún algún caso de delegación. Entonces, por lo tanto, es que queda, pues a mi parecer, en duda, ¿no? Esta cuestión del análisis, ¿no? Que se pueda realizar, y sería interesante ver pues un caso, ¿no? Donde el INE pues considere que puede otorgar alguna de sus funciones a alguno de los OPLES. A mi parecer, pues yo creo que la mayoría de ellos, tal vez alguien que me pueda mencionar una excepción, pero yo creo que sí podemos hablar de que sí existe una profesionalidad, una profesionalización muy amplia, existen las capacidades humanas, profesionales, a su vez, pues la experiencia para poder desarrollar alguna función que realice el Instituto Nacional Electoral. Yo la verdad es que, pues al menos en los que conozco, considero que pues, dice Marcos Daniel, en las elecciones no concurrentes deberían delegar la capacitación a los OPLES. Pues es que la verdad es que yo creo que no tendría ningún problema en realizar estas funciones, ¿no? Sin duda alguna, o sea, no le veo el granito del arroz, ¿no? En que pues pueda delegarse a los OPLES estas funciones. Yo sé que la tendencia es ir a la inversa, ¿no? Que lo realice todo el INE por considerar que se están duplicando funciones y la cuestión presupuestal, pero sin duda alguna no veo el problema en el que en algún momento el INE pues pueda delegar alguna función. Ya nos mencionaba ahí Marcos, un ejemplo, ¿no? Pero bueno, como sea, pues no se ha dado, sí, Marcos Daniel, no se ha dado este caso. Pero bueno, la delegación se realizará antes del inicio del proceso electoral local y corresponderá y requerirá del voto de al menos 8 consejeros. Tenemos la misma regla, ¿no? 8 consejeros van a ser los que van a aprobar. Finalizando el proceso electoral de que se trate, cesarán los efectos de la delegación. El instituto podrá resumir la función que haya sido delegada antes de que finalice el proceso electoral respectivo, siempre y cuando se apruebe por la misma mayoría de 8 votos. La delegación de facultades se realizará de forma específica en cada caso para un organismo público local. Esto quiere decir que en algún escenario de delegación, pues no va a poder ser
dirían en mi pueblito, a destajo, ¿verdad? A ver, todos estos institutos van a cumplir esta función, ¿verdad? En una sola resolución, no, sino que en cada uno se debe de analizar en específico si puede o no darse esta delegación. Los organismos públicos locales deberán ejercitar las facultades delegadas sujetándose a lo previsto por esta ley, la Ley General de Partidos Políticos, lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General. Entonces, hasta aquí ya hemos visto de qué van estas tres atribuciones: la asunción, la delegación, la asunción, la atracción y la delegación. Entonces, en términos generales, ya observamos, pues bueno, cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para presentar esta solicitud. A su vez, pues bueno, cuál es la ruta procesal que sigue esa solicitud hasta que, pues bueno, es aprobada por al menos 8 consejeros del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y ahora sí, va a ser hora del examen. Claudia Adriana, ¿me puedes decir? No. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo en orden? ¿Sí? Pues sí, el tema es accesible, ¿no? Nada más que, pues bueno, hay que ir metódicamente, pues, para no perdernos y tratar de aterrizar en cada cuestión, cada cajita, ¿no? Tenerla bien ordenada. Algunas tesis y criterios que se han dado por parte de la Sala Superior. Dice, tesis 71 del 2016. Competencia: corresponde a la Sala Superior conocer a través del recurso de apelación de las resoluciones emitidas en los procedimientos que regulan el ejercicio de atribuciones especiales de asunción y de atracción del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Como sabemos, y ya lo habíamos hablado con anterioridad, pues bueno, este plan B y la aprobación de esta nueva ley de medios de impugnación en materia electoral contempla ya solo, pues digamos, en sede jurisdiccional, solo 2 juicios: el juicio electoral y el juicio de revisión constitucional. A su vez, pues bueno, también se mantiene en sede administrativa el juicio, el recurso de apelación, solo que ahora se va a llamar recurso de apelación administrativa. En este caso, pues bueno, lo que tendremos tal vez o posiblemente es que, pues bueno, esta tesis pues tendrá que ajustarse, ¿no? Pues porque ya no es recurso de apelación, sino que ya es recurso de apelación administrativa, pero pues bueno, pese a ello, considero que el criterio pues se mantiene. ¿Cuál es el criterio? Que pues bueno, en términos de la ley LEGIPE otorgan al Consejo General las facultades de asunción y atracción para realizar funciones que ordinariamente son competencia de los OPLES. En los procedimientos correspondientes al ejercicio de las facultades de asunción y de atracción, tanto la LEGIPE como el reglamento para el ejercicio de atribuciones especiales vinculados a la función electoral en las entidades federativas contemplan la atribución de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por sí o a través del funcionario que designe de tramitar las solicitudes respectivas. En este orden, las impugnaciones contra las determinaciones que se emitan en la sustanciación de tales procedimientos son competencia de la Sala Superior a través del recurso de apelación. Entonces, aquí nos están planteando la Sala Superior o cuál es la vía por la cual vamos a poder impugnar estas determinaciones, ya sea que se resuelva a favor o en contra de que se lleven a cabo estas facultades, bueno, que se aprueben, pues bueno, va a ser a través del recurso de apelación. Esa es la vía, pues se trata de resoluciones emitidas en el contexto de los procedimientos que regulan atribuciones directas del máximo órgano de dirección de la autoridad electoral nacional. Entonces, pues bueno, ya sabemos pues, por cuál es el medio por el que se recurren, se impugnan, pues a través de este
recurso de apelación, que ahora pues se denomina administrativa. Procesos electorales locales: cuando el Instituto Nacional Electoral asuma la realización, debe aplicar la legislación sustantiva de la entidad federativa de que se trate. Y esto es, pues bueno, ¿cuáles son las reglas que se van a utilizar? Pues las de la entidad. Nos dice la Sala Superior: ante la falta de una previsión expresa o análoga en las leyes generales en torno a cuál legislación sustantiva que debe aplicar el Instituto Nacional Electoral al ejercer su facultad constitucional de asunción o al asumir directamente la realización de actividades propias de la función electoral que corresponda a los soples, debe entenderse que debe regir la legislación electoral de la entidad federativa correspondiente, pues ello es acorde con el mandato constitucional del Estado mexicano, que entre otros aspectos implica que los estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, lo que incluye las normas vinculadas con la materia electoral que aprueben el ejercicio de su libertad de configuración legislativa. Este tipo de tesis nuevamente me viene a generar este ruido, ¿no? Porque la Sala Superior siempre está apostando justamente por esta libertad configurativa de cada uno de los estados. Y de fondo, pues bueno, la idea de pues, respetar el federalismo por el cual nos organizamos. Sin embargo, pues vemos que la tendencia es ir hacia lo nacional, ¿no? Con estas reglas, ¿no? O las leyes generales, ¿no? La Ley General de Partidos Políticos, que también, ¿no? Pues establece restricciones en lo local, la propia LEGIPE, ¿no? Que reconoce, la propia Constitución que reconoce este tipo de facultades especiales, bueno, como sea, ¿no? Vivimos en esta parte de dirigirnos hacia un federalismo, de respetarlo, pero también por el contrario en lugar de fortalecerlo, pues considerar que, no sirve, ¿no? Entonces vamos a reemplazar la pieza, ¿no? Cosa rara, ¿no? Facultad de atracción. Su ejercicio por la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Electoral es potestativo. Recordemos que, pues bueno, esta unidad técnica de lo contencioso, pues desaparece con el Plan B y ahora lo que tenemos, pues es una dirección ejecutiva, ¿no? También de lo jurídico y de lo contencioso, pero pues que bueno, podamos considerar que también, pues bueno, ahí cuando se habla de esta facultad de atracción por parte de esta unidad, ahora dirección, pues lo que nos advierte la Sala Superior es que esta facultad de atracción es potestativa. ¿Y a qué se refiere con potestativa? Pues bueno, vamos a leer rápido, tenemos unos minutitos. La facultad de atracción de la UTCE, antes UTCE, del INE, es un medio excepcional de control para atraer asuntos que en principio no son de su competencia originaria, pero que al advertir una conducta que constituye una infracción generalizada porque sus efectos se extienden sobre la mayoría de la población o actos sistemáticos en distintos lugares y durante la misma temporalidad que incidan en los procesos electorales o bien que sean graves por afectar de manera inminente dichos procesos, se considera adecuado que sean de su conocimiento. Sin embargo, dicha facultad es discrecional y por ende potestativa, es decir, corresponde a dicha unidad, ahora dirección del instituto, determinar si la ejerce o no. Esto es, no es necesario, no es un efecto que derivado de su solicitud tenga que ejercerse tal facultad. Consecuencia es la propia unidad, ahora dirección, la que, pues bueno, tiene que decidir si ejerce o no dicha facultad. Y sobre todo porque, pues bueno, debe de venir el ejercicio de esta facultad y este es el sentido por el cual es potestativo, porque no solo se trata de una solicitud que deba de responderse, sino que el ejercicio de la facultad deviene de un análisis que ya vimos que se debe de realizar. Entonces, deriva de un análisis, entonces ahí es donde, pues bueno, la dirección, la ahora dirección es la que debe de considerar, ya veíamos, ¿no?
que pues en el caso de las facultades de atracción sean realmente novedosas o que en verdad se busquen o exista algo diferente de lo que se ha venido ocurriendo, de lo cual se merezca realmente establecer algún criterio. Entonces, por eso es que es potestativa, es discrecional y no necesariamente deriva en que pues cualquier solicitud deba de derivar en que se ejerza esta facultad de atracción. Entonces, esa es la consecuencia. Bueno, entraríamos en este momento ya a la parte de solicitudes. Tenemos que debo dejarla en teoría unos minutos antes. Tenemos todavía 12 minutitos para poder charlar un poco. Si ustedes lo piensan. Vamos a ver, les digo que la siguiente sesión ya algunos casos que pueden ser de interés para todos. Y bueno, ahí suspenderíamos la presentación por el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Veo a María Elena que tiene infinidad de preguntas, su entusiasmo, lo percibo, tiene muchas ganas de preguntar, de levantar la mano. Adelante, María Elena. No, no te creas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? ¿No? Hasta aquí todo ha sido claro, no hay ningún problema. Neima. Perfecto, ya es la máster de estas facultades especiales. Sí, déjenles comparto mi correo de una vez. A ver. Ahí se los comparto. Bueno, yo voy a aprovechar estos minutos pues para plantear que la siguiente sesión vamos a abordar un caso que es el de la elección de Colima, ¿no? Bueno, van a ser, perdón, son 4 escenarios: una asunción total, una asunción parcial, atracción, delegación no hay, pero también asunción por un fallo de la sala superior. Lo que vamos a ver es que la sala superior, pues bueno, también ha considerado en su momento que pues estas facultades especiales, veremos con esta sentencia, que no necesariamente, pues bueno, se va a cumplir la regla que sean consejeros del Instituto Nacional Electoral o los consejeros del OPLE los que realicen la solicitud. También pues ya se ha dado el escenario en el que es la sala superior del TPJF el que en su resolución establece que, pues bueno, el Instituto Nacional Electoral debe de ejercer esta facultad, en el caso, ¿no?, que estoy señalando, la facultad de asunción, ¿no? Entonces, es un caso que, pues bueno, sale de la regla, ¿no?, que se establece de quiénes son aquellos, ¿no?, que pueden realizar la solicitud. Esto, pues bueno, viene a ser algo distinto, ¿no? Pero que, pues bueno, nosotros, pues vale la pena que lo revisemos. A su vez, pues bueno, veremos el único caso que se ha dado de asunción de un proceso electoral, asunción total de un proceso electoral, es la asunción de la elección extraordinaria en Puebla, por todo el clima que se había ido dando, ¿no?, a través de todo el proceso electoral. Es el único caso que se tiene. Entonces lo vamos a analizar porque es interesante también, pues bueno, ver qué fue lo que sucedió en Puebla y que llegó a que, pues bueno, tanto el Instituto, el OPLE como el Instituto Nacional Electoral, así como los actores políticos y todos aquellos que inciden en el proceso electoral, tuvieran a bien que fuera el Instituto Nacional Electoral el que realizara ese proceso electoral extraordinario en el estado de Puebla, y que también fue en al menos 5 municipios también, pues hubo una nulidad de la elección en esos municipios, así que pues bueno, también se realizaron esos procesos electorales, ¿no?, en relación a
al mismo tiempo que este proceso electoral extraordinario. Y bueno, pues la asunción parcial también, bueno, veremos, ¿no? Un caso que es el que se está dando de manera reiterada, que es justamente el de la realización de los votos rápidos, estos sistemas para que la ciudadanía observe la tendencia del voto. Últimamente, desde hace un tiempo, mejor dicho, se ha venido solicitando que sea el INE el que los realice, por la experiencia, por pues varios otros argumentos, pero pues bueno, es interesante ver por qué es que se está solicitando al INE reiteradamente que sea quien realice pues estos votos, estos conteos rápidos. Bueno, si no hay más por el momento, pues hasta aquí quedaríamos. El día de mañana nos veremos a la misma hora en el mismo canal para, pues bueno, continuar y ya ver ahora sí algunos casos. Veremos primero las solicitudes, qué solicitudes se han presentado, quién las ha presentado, lo que les decía, por qué se están desechando, y ya después, bueno, entraríamos a los casos que les vengo mencionando. Para mí ha sido un gusto poder verlos de nueva cuenta, espero que también para ustedes, pero pues bueno, el día de mañana nos volvemos a ver. Les agradezco mucho su atención y les deseo una excelente tarde. Tomen mucha agua, porque hace mucho calor en varios lados. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Vale, cuídate, Jonathan, Claudia, Marcos, Jonathan Alonso, Adriana, Neima, Miguel, Jessica, Salmón, María, Alejandro, Franklin, Juan Antonio,